Apéndice 2. La batalla de Nagashino. 29 de junio de 1575. En el transcurso de la historia militar, la introducción en el campo de batalla de nuevas y mejoradas tecnologías ha tenido como resultado no solo un cambio necesario de las tácticas, sino, con frecuencia, también un cambio dramático en la naturaleza y el comportamiento de la guerra en sí misma. La batalla de Nagashino sirve como ejemplo dramático y fascinante de los efectos de la tecnología tanto en la guerra como en una sociedad empapada de una cultura de base guerrera. La batalla de Nagashino, que tuvo lugar el 29 de junio de 1575, aconteció hacia el final del periodo de la historia japonesa conocido como Sengoku Jidai o la Edad de los Estados en Guerra, que duró desde 1477 hasta 1576. Es del todo irónico que esta batalla no fuera realmente necesaria, sobre todo si se tienen en cuenta las consecuencias que resultaron de la misma desde un punto de vista puramente estratégico. La batalla fue el resultado final de un asedio desafortunado del castillo de Nagashino, una fortaleza situada en la frontera y que, junto con otras, formaba una red defensiva frente a una posible invasión a través de las montañas Takeda. El castillo estaba defendido por 500 servos de Tokugawa, aliados de Oda Nobunaga, uno de los daimios más fuertes y capaces de este periodo. La fuerza asaltante estaba compuesta de unos 15.000 hombres y estaba liderada por Takeda Katsuyori, el valiente y testarudo hijo de Takeda Shingen, el recientemente fallecido jefe del clan Takeda, y durante mucho tiempo enemigo de Nobunaga. Katsuyori, siguiendo la política expansionista de su padre contra los enemigos del clan Takeda, planeaba tomar el castillo de Nagashino y adentrarse aún más en el territorio de Tokugawa, ganando así más provincias y fortaleciendo su posición militar. En principio, se esperaba que el castillo cayese debido a una traición gestada desde dentro, pero cuando el plan fue descubierto, Katsuyori se encontró a sí mismo enfrentando a un asalto de grandes proporciones. Aunque los defensores del castillo eran inferiores en número, el castillo en sí mismo estaba construido sólidamente y bien situado para prolongar su defensa. Su único punto débil era el abastecimiento. Un mensajero se las arregló para llegar a Nobunaga y pedir ayuda o ser testigo de la caída del castillo. Nobunaga, temiendo que no ayudar a sus nuevos aliados podía devolverle a las manos de los Takeda, se puso rápidamente en camino para acudir en ayuda del castillo con un ejército de 38.000 hombres, 10.000 de los cuales eran sus Teppo-su, o cuerpo de arcabuceros. Para cuando Katsuyori llegó al castillo de Nagashino, el 16 de junio, ya había realizado una campaña exitosa. Cuando supo del avance de Nobunaga, pudo simplemente retirarse, sin enfrentarse a él y consolidar sus nuevas conquistas. Aunque se han formulado muchas teorías intentando explicar la decisión de Katsuyori de permanecer, que el padre conquistó el castillo con facilidad una vez y el hijo deseaba emularle, o que Katsuyori deseaba demostrar su habilidad derrotando al antiguo enemigo de su padre, no hay duda de que la captura de Nagashino se había vuelto una obsesión para él. Independientemente de las razones que hubiera, Katsuyori se puso en marcha para encontrarse con Nobunaga en la accidentada llanura de Shitarabara, debajo del castillo de Nagashino. Nobunaga, que ya había experimentado previamente, para su desgracia, los efectos devastadores de una carga de la caballería Takeda, diseñó su plan de batalla con el expreso propósito de invalidar tal ofensiva. Primero, colocó a su ejército de manera que los Takeda tuvieran que cruzar dos arroyos para alcanzar su vanguardia. Después, erigió amplias empalizadas a lo largo del frente, detrás de las cuales situó 3.000 hombres
cuidadosamente seleccionados del cuerpo de arcabuceros y los dispuso en líneas de 1000 hombres cada una. Además, Nobunaga colocó un pequeño destacamento por fuera de las empalizadas, a la derecha, para conducir a los Takeda hacia él. El plan de Nobunaga era anular la carga de la caballería Takeda, para que, una vez que el fuego de los arcabuceros les hubiera frenado, lanzar a sus samuráis por entre los huecos de las empalizadas, de manera que descendiesen sobre los restos del enemigo hasta destruirlos. En la noche del 28 de junio, Sakai Tadatsuga condujo a 3000 hombres en una incursión que asaltó el campamento de los Takeda, en el cual murió el tío de Katsuyori, Takeda Nobuzane, uno de los jefes de sección. A las 5 de la mañana del 29 de junio, los Takeda cayeron en la trampa y lanzaron una serie de cargas de caballería contra las líneas de Nobunaga. Una fingida retirada de los hombres de Sakuma Morisama por el flanco izquierdo de Nobunaga reafirmó a los Takeda en la oportunidad de atacar. Los arcabuceros iniciaron una secuencia sostenida de disparos por filas, que acabó con la carga de los Takeda. Los samuráis de Nobunaga contraatacaron entonces desde detrás de las empalizadas, cayendo sobre los Takeda y obligándoles a retroceder. De nuevo los Takeda atacaron, y de nuevo los arcabuceros los detuvieron, y los samuráis de Oda contraatacaron y les hicieron retroceder. Hacia el mediodía, incluso el testarudo Katsuyori se daba cuenta de que la batalla estaba irrevocablemente perdida y ordenó la retirada. Diseminados por la llanura de Shitarabara yacían 10.000 muertos, la florinata de la caballería Takeda. Y lo que es más, 7 de los 24 generales de Takeda murieron, diezmando seriamente el magnífico cuerpo de oficiales designado por Takeda Shingen. Las pérdidas de Nobunaga rondaron los 6.000 hombres. Nagashino firmó la sentencia de muerte del, en su día, Gran Clan Takeda. Aunque fueron capaces de impedir lo inevitable durante 7 años más, el poder de Takeda estaba acabado, y no sería más una amenaza para las fuerzas combinadas de los clanes Oda y Tokugawa. En 1582, Katsuyori, con su ejército reducido a solo 300 hombres, libró su última batalla en el paso de Tori-Bata, prefiriendo el suicidio a ser capturado por el enemigo de su familia. En el libro titulado Battles of the Samurai, el autor Stephen Turnbull declara: aunque Nagashino hubiera sido la única victoria de Oda Nobunaga, su reputación hubiera estado asegurada. En su lugar, es la culminación de una brillante carrera y un hito en la historia de Japón. El uso innovador por parte de Nobunaga de las fortificaciones de campo y del fuego en formación cambiaron para siempre el curso de la guerra en el Japón feudal. Más significativo fue el hecho de que el cuerpo de arcabuceros de Nobunaga estuviera integrado por ashigaru, o soldados campesinos, dado que los samuráis se negaban a rebajarse a sí mismos usando tal arma. Esto causó gran sensación entre la clase de los samuráis, porque cualquier campesino con un mínimo de aprendizaje del uso de las armas de fuego podía matar a un samurái antes de que este último pudiera acercarse lo suficiente como para responder, acabando de esa manera con una vida dedicada al entrenamiento militar. Nobunaga iba adquiriendo fama militar, pero, al mismo tiempo, era criticado por el tipo de entrenamiento que daba a sus ashigaru. Sin darse cuenta, estaba poniendo en marcha los acontecimientos que conducirían al desarme general del país en 1587 y que culminaron en que finalmente abandonase las armas en 1637. Los japoneses experimentarían otra gran revolución en su sociedad debido a la influencia tecnológica desde Occidente
el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. En este caso, el resultado fue más que un abandono de las armas. Se trataba de la renuncia por completo a la guerra. Oda Nobunaga. Para cuando murió en 1582, controlaba 30 de las 68 provincias de Japón. Era el caudillo del mayor ejército samurái en la historia de su país y había ganado la distinción de ser el primero de los 3 grandes unificadores de Japón. Imbuido de la ambición que le impulsaba, era temible y cruel, con frecuencia tanto con los amigos como con los enemigos. Exhibía un talento genuino para la administración y el desarrollo, una reputación que le llevó a ser tanto temido como admirado. Poseedor de una aguda mente militar, sus innovaciones técnicas alterarían en último término el curso de la guerra en Japón. Su nombre era Oda Nobunaga y nació en 1534 en la provincia de Owari, cerca de Nagoya, en el seno de una familia daimyo. A la edad de 23 años, demostró tanto su habilidad militar como su deseo ardiente de convertirse en un gran daimyo al expulsar sin compasión de su provincia natal a su hermano mayor y más popular. Así comenzaría una carrera que habría de durar todo el cuarto de siglo siguiente. Uno de los primeros y mayores triunfos tácticos de Nobunaga se produjo en Okehazama, el 22 de junio de 1560. Cuando su provincia fue invadida por el enorme ejército de 25.000 hombres de Yoshimoto Imagawa, Nobunaga, en lugar de retirarse y buscar refugio en una de sus fortalezas, optó por atacar. Con solo unos 3.000 hombres a su disposición, Nobunaga se vio obligado a confiar en el engaño y en la sorpresa. Al operar en terreno abrupto y boscoso, Nobunaga fue capaz de crear la ilusión de un gran ejército al colocar en la cima de una colina cientos de estandartes de guerra. Como aquel terreno le era familiar, pudo burlar la posición del enemigo y aproximarse desde el norte. Una inesperada tormenta eléctrica ocultó el avance final de su ejército. Nobunaga lanzó un violento ataque por la retaguardia de su enemigo. Aunque superado casi en una proporción de 10-1, Nobunaga cogió al enemigo completamente por sorpresa, cercando y dando muerte a Yoshimoto en su propio cuartel, venció de forma aplastante al ejército de Imagawa. Con su comandante muerto, los Imagawa se retiraron a sus territorios, dejando la provincia de Nobunaga a salvo. Uno de los antiguos generales de Imagawa, impresionado por la victoria de Nobunaga, firmó una alianza con él. Se trataba de Tokugawa Ieyasu, quien se convertiría en uno de los mejores aliados de Nobunaga y cuya familia ostentaría el título de shogun en Japón durante 265 años. Consciente de la necesidad de alianzas fuertes, el mismo Nobunaga se casó con la hija del daimyo de Mino, una provincia vecina, y casó a su hermana y a su hija con otros poderosos daimyos, asegurando de esta forma más alianzas y consolidando aún más su posición. Nobunaga inició entonces una serie de campañas de conquista con el objetivo de unificar Japón bajo una bandera. En 1567 destruyó el clan de Saito y al año siguiente conquistó las provincias de Ise y de Omi. El 9 de noviembre de 1568 penetró en Kioto y devolvió a su posición de shogun a Yoshiaki Ashikaga. Derrotado mientras intentaba conquistar la provincia de Echizen en 1570, se dirigió hacia el norte y derrotó a una coalición de sus enemigos en Anegawa el 22 de julio de ese año. Enfurecido por la feroz resistencia de los budistas, Nobunaga destruyó su monasterio en el monte Hiei
poniendo fin para siempre a su poder en Japón. Al descubrir que Yoshiaki estaba conspirando con sus enemigos contra él, Nobunaga depuso al shogun, dando por finalizada así a la dinastía de los shogunes Ashikaga. A lo largo de 1573-74, Nobunaga intentó, con éxito solo parcial, frenar a los sectarios de Iko-Iki. El 29 de junio de 1575, Nobunaga logró su mayor victoria en Nagashino contra el clan Takeda. Su uso imaginativo y revolucionario de arcabuceros campesinos, cuya utilización del fuego en formación les permitió derrotar a los samuráis a caballo, causó toda una sensación, tanto táctica como social, entre los daimios de Japón. En 1579, Nobunaga orquestó de nuevo una campaña contra los Iko-Iki, asegurándose bien esta vez de su rendición, en abril de 1580. En 1582 terminó el trabajo que había iniciado en Nagashino al destruir al clan Takeda y provocar el suicidio de su daimyo, Katsuyori, en Temoku-san. En respuesta a una petición de auxilio por parte de uno de sus generales, Toyotomi Hideyoshi, Nobunaga envió todos los refuerzos necesarios. Esta acción, sin embargo, le dejó en una situación de peligrosa vulnerabilidad. El 22 de abril de 1582, Nobunaga cayó en una emboscada preparada por Akechi Mitsushide, uno de sus generales, mientras estaba en el templo de Honno-ji, en Kioto. Su guardia personal fue cogida por sorpresa y asesinada, de forma que Nobunaga tuvo que pelear solo. Dándose cuenta de que la situación era desesperada y con el templo ardiendo en llamas a su alrededor, Nobunaga prefirió suicidarse antes que ser apresado. Al oír las noticias de la muerte de Nobunaga, las gentes de la ciudad saquearon y redujeron a cenizas su magnífico castillo de Azuchi. Aunque incapaz de conseguir el título de shogun él mismo, debido a su humilde nacimiento, las conquistas de Nobunaga ayudaron a establecer el clan de los Tokugawa como líderes militares hereditarios de Japón durante 2 siglos, e iniciaron el proceso de unificación de Japón. Su innovador uso de los arcabuceros, concentrados en Nagashino, aún tuvo consecuencias de mayor alcance. Preocupados no solo por los futuros efectos de tales armas en su larga tradición guerrera, sino también sobre la posibilidad de la rebelión de las clases, los daimios intentaron controlar el uso y la manufactura de las armas de fuego. En 1578, el señor Hideyoshi, entonces regente de Japón, inició una política de desarme que finalmente llevaría al abandono de las armas por completo. Durante más de 2 siglos, después de su muerte, Japón continuó atestiguando el impacto de los grandes logros de Nobunaga.